El tema que voy a desarrollar hoy es el de neoplasias. Fue dividido en una primera y segunda parte por la extensión del tema. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte y en otro video van a ver desarrollada la segunda parte del tema. Cabe mencionar que la oncología es la ciencia que trata y estudia a las neoplasias. En primer lugar, voy a definir qué es una neoplasia. Si analizamos la etimología de la palabra, neo significa nuevo y plasia crecimiento, es decir, que podemos decir que las neoplasias se consideran un nuevo crecimiento. Realmente es una definición muy incompleta porque deja atrás un montón de aspectos importantes y relevantes. Es por eso que una definición bien completa y certera es esta que figura aquí, en donde dice que es una masa anormal de tejido que crece de manera excesiva e incoordinada con respecto al tejido normal y que persiste en su crecimiento excesivo cuando cesó el estímulo que lo originó. Aquí hay dos aspectos importantes para destacar y diferenciar de otras alteraciones en el crecimiento y el desarrollo, como son un crecimiento incoordinado con respecto al tejido normal. Es decir, que estas células neoplásicas, esta neoplasia, crece con autonomía. Es decir, crece sin seguir las órdenes o los mecanismos que rigen la proliferación celular normal. Eso por un lado, y por otro lado, un aspecto o una característica importante es que su crecimiento excesivo continúa a pesar de retirar el estímulo que originó ese crecimiento. Esos son dos aspectos muy importantes y que lo diferencian con otras alteraciones del crecimiento y del desarrollo. Hay algunos sinónimos a tener en cuenta o términos, mejor dicho, no todos son sinónimos, a tener en cuenta que es importante destacar. En líneas generales, nosotros no hablamos de neoplasias, en líneas generales o cotidianamente se habla de tumor. Tumor hace referencia a una masa o hinchazón, ustedes lo han visto en el lapo de inflamación como una hinchazón, la tumefacción. Actualmente la palabra tumor se utiliza muchísimo como sinónimo de neoplasia. Por lo tanto, es el término que mayoritariamente se utiliza. Cuando nosotros nos referimos o hacemos mención de la palabra o el término cáncer, directamente estamos haciendo referencia a una neoplasia de tipo maligna. El cáncer, la palabra literalmente, significa o viene del latín cangrejo. Hace referencia al tipo de comportamiento y el tipo de crecimiento que tienen estas neoplasias. Pero cabe mencionar y cabe destacar que en el momento que ustedes utilizan la palabra cáncer, están haciendo referencia a neoplasias malignas. Lo mismo que anaplasia. El término anaplasia significan células totalmente indiferenciadas, células inmaduras, células que tienen una semejanza a las células stem cells. Por lo tanto, esto hace referencia a células que pertenecen a neoplasias de tipo malignas. Por lo tanto, anaplasia significa falta de diferenciación. Y esto es una característica constante
e importante de las neoplasias que tienen un comportamiento de tipo maligno. De acuerdo al comportamiento biológico, las neoplasias pueden ser clasificadas como neoplasias benignas o tumores benignos y tumores malignos. Aquí hago un paréntesis para aclarar a qué hace referencia el comportamiento biológico. Se refiere al grado de diferenciación celular y al patrón de crecimiento de las mismas. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos dos grandes grupos. Los tumores benignos tienen un crecimiento de tipo expansivo, es decir, se expanden, haciendo una analogía como si estuviéramos inflando un globo de manera expansiva y van comprimiendo durante su crecimiento los tejidos que encuentran o tienen en forma adyacente. Las células tienen una característica muy similar a las células de las cuales tomaron origen, es decir, son células diferenciadas, isomorfas. La velocidad de crecimiento es lento y normalmente, de acuerdo a este tipo de crecimiento expansivo, no inducen metástasis. Es decir, la invasión dentro de los vasos sanguíneos no es frecuente. Por lo tanto, las metástasis normalmente están ausentes. La recurrencia después de un tratamiento de estas neoplasias es muy rara. Es decir, si se extirpa el tumor, es raro que presente o manifieste recidiva, es decir, que salga en el mismo lugar de donde se originó. Normalmente, el tipo de crecimiento expansivo hace que en líneas generales este tipo de tumores genere o el mismo organismo le genere alrededor una cápsula que lo va conteniendo. Muchas veces las cápsulas de tejido conectivo son incompletas y otras veces son completas. Los tumores malignos, en cambio, tienen una velocidad de crecimiento muy rápida y el tipo de crecimiento se considera infiltrativo, es decir, emite ramificaciones o las células penetran hacia el tejido adyacente, como se puede observar en estas imágenes, en este dibujo ilustrativo. Esto es gracias a que las células tumorales malignas sintetizan metaloproteinasas que secretan al tejido adyacente y se van abriendo paso de esa forma, ya que las metaloproteinasas destruyen las colagenasas, las elastasas, destruyen todo el tejido conectivo, las fibras del tejido conectivo que encuentran en su camino, y eso les permite, por lo tanto, destruir no solo la membrana basal, sino la matriz extracelular en su totalidad. Por lo tanto, estas ramificaciones que emite permiten también llegar a los vasos sanguíneos. Las células neoplásicas llegan e invaden los vasos sanguíneos y por lo tanto se considera que las metástasis, la diseminación a distancia de este tumor primario, son muy frecuentes en estas neoplasias de comportamiento maligno. Este dibujo esquemático, volviendo al tipo de crecimiento infiltrativo, vemos que es bien comparable con las patas del cangrejo. Esta infiltración que realiza este tipo de tumor maligno se compara con las patas del cangrejo. Es por eso que también se lo denomina cáncer. Ya entonces mencionamos algunos aspectos, algunas características de los tumores malignos
Otras características son que estos tumores frecuentemente recidivan al ser infiltrativos. Cuando el cirujano intenta extirpar este tipo de tumores, siempre alguna célula queda en el tejido y ella misma es capaz de proliferar y generar un nuevo tumor en el sitio. Entonces, las recidivas son muy frecuentes. Las características de las células tumorales malignas en una diapositiva posterior vamos a verla en detalle, pero en líneas generales son pleomórficas, tienen varios o diferencias en cuanto al tamaño y a la forma. Vamos a ver en detalle más adelante algunos aspectos bien característicos. Y lo otro que es bastante común son las figuras mitóticas anormales. Con respecto al origen de los tumores, hay una teoría que en la actualidad está vigente que considera que los tumores se originan por la expansión clonal de una célula que ha sufrido una mutación. Aquí se ve en este esquema cómo a partir de una célula transformada y la expansión clonal de la misma se genera entonces una proliferación desmedida y descontrolada, que es capaz obviamente de invadir, proliferar. Estas células, como ven acá, comienzan a expresar receptores de superficie que van a interactuar con los componentes de la matriz extracelular. En este caso tenemos representado aquí la lámina basal. Las células neoplásicas, entonces, especialmente las malignas, tienen la capacidad de romper la membrana basal a partir de colagenasas y otras proteasas y comienzan la invasión hacia vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Una característica importante de las células tumorales es que pierden la inhibición por contacto. Es decir, acá vemos un cultivo de células en proliferación, células normales. Cuando estas células contactan unas con otras, se inhibe el crecimiento de las mismas, es decir, forman una monocapa. Fíjense en este dibujo, en el esquema B, cómo las células tumorales pierden esa inhibición por contacto. A pesar de que contactan unas con otras, siguen proliferando y lo hacen a modo de estratos. Este esquema es básicamente para representar la diseminación entonces del tumor a través de los vasos sanguíneos, por ejemplo, o vasos linfáticos. Estas son algunas características de las células tumorales. Presentan un gran consumo de glucosa y normalmente el metabolismo de esta glucosa es por la vía anaerobia. También hay gran producción de ácido láctico en relación de este metabolismo anaeróbico. También por esta particularidad que se tienen que replicar y proliferar, tienen gran producción de purinas y pirimidinas y hay pérdidas de moléculas de adhesión, como les mencionaba anteriormente. Existen diferentes formas de crecimiento de los tumores. En líneas generales hablamos de dos grandes grupos, un crecimiento exofítico, que serían estos 4 primeros esquemas, en donde el crecimiento se considera hacia afuera del tumor. El crecimiento del tumor es hacia afuera, es decir, hacia la superficie, como en el caso de la piel, hacia la luz de un órgano, o también se puede dar sobre las serosas o dentro de los conductos glandulares. Dentro de aquellos tumores de crecimiento exofítico encontramos la forma de crecimiento sésil, que es la primera, es una sobreelevación que se produce nodular sobre el tejido donde se encuentra el tumor. La otra forma de crecimiento, que es la B, es la forma de crecimiento pediculada.
la forma del tumor adopta una forma de hongo, por eso se le dice que es fungiforme y está unido al resto del tejido por un tallo o pedículo. En el caso de la forma de crecimiento poliposo, que es el C, el crecimiento del tumor es a manera de dedos de guantes, digitiforme, hacia la superficie. El último de los crecimientos de tipo exofítico es el papilar. En este caso encontramos que el crecimiento del tumor se considera arboriforme, como si fuera un árbol. Esto se da generalmente en las verrugas, los papilomas. El otro gran grupo son aquellos tumores de crecimiento endofítico, es decir, un crecimiento hacia adentro del tejido u órgano. Puede ser de manera nodular, circunscripta, como el caso del punto E, que esto se considera un crecimiento de tipo expansivo y es propio de los tumores de comportamiento benigno, o puede ser que crezca hacia adentro en forma infiltrativa, es decir, entonces el tipo de crecimiento que vamos a mencionar es infiltrativo, característico de los tumores que tienen un comportamiento maligno. Para nomenclar a los tumores se utiliza un sistema de clasificación binomial. Este sistema tiene en cuenta el origen tisular por un lado, si es epitelial o mesenquimático, y por otro lado el comportamiento biológico, si es benigno o maligno. Aquellos tumores de comportamiento benigno, sean de origen epitelial o mesenquimático, se los acompaña con el sufijo oma. El prefijo utilizado es de acuerdo al tejido del cual proviene el tumor. En este caso, analizando el ejemplo que yo elegí, adenoma, adeno significa que proviene del tejido epitelial glandular y oma hace referencia al comportamiento benigno. Adenoma tiene guardado entonces esas características. Por un lado me da el origen tisular y por otro lado el comportamiento biológico. Por eso es tan importante la nomenclatura y saber analizar e interpretar la nomenclatura de los tumores. En el caso de los de origen mesenquimático, también el sufijo, como les decía, es oma, y el ejemplo que elegí es el fibroma. Fibro hace referencia a que deriva del tejido conectivo y oma hace referencia al comportamiento biológico benigno. ¿Qué pasa en el caso de los tumores de comportamiento maligno? En este sí hay que hacer una diferenciación. Aquellos de origen epitelial se los va a acompañar con el sufijo carcinoma. Siguiendo con el mismo ejemplo, hablamos de adenocarcinoma, aquellos tumores malignos, porque ya el sufijo me está denotando que es un comportamiento biológico maligno, y adeno me dice que es el origen de ese tumor es del tejido epitelial glandular. ¿Qué pasa con aquellos tumores de comportamiento maligno que se originan del tejido mesenquimático? Se los va a acompañar con el sufijo sarcoma. Siguiendo con el mismo ejemplo, hablamos de fibrosarcoma, aquellos tumores malignos que derivan del tejido conectivo. Aquí vemos una tabla en donde muestra la nomenclatura de los diferentes tipos de neoplasias, teniendo en cuenta el comportamiento biológico y el origen tisular.
En el caso de aquellos tumores benignos, de comportamiento benigno, que se originan del tejido epitelial de revestimiento, la denominación es papiloma, mientras que aquellos benignos que se originan del tejido epitelial glandular se denominan adenomas. Aquellos tumores que tienen un comportamiento maligno y que se originan del tejido epitelial de revestimiento van a ser denominados como carcinomas, mientras que aquellos malignos que se originan del tejido epitelial glandular se van a denominar como adenocarcinomas. Vamos entonces a aquellos tumores que derivan del tejido mesenquimático. En el caso del tejido fibroso o tejido conectivo, hablamos de fibroma en el caso de aquellos de comportamiento benigno y fibrosarcoma de aquellos tumores, de comportamiento maligno. En el caso de los derivados del cartílago, condroma cuando el comportamiento es benigno, condrosarcoma cuando el comportamiento es maligno. Aquellos derivados del tejido óseo, hablamos de osteoma en el caso de benignos y osteosarcoma malignos. Los derivados del tejido adiposo, lipoma y liposarcoma, benigno y maligno respectivamente. Aquellos derivados de los vasos sanguíneos, hablamos de hemangioma en el caso de los de comportamiento benigno. También lo pueden encontrar en la bibliografía como angioma y es correcto. Y en aquellos que tienen un comportamiento maligno los vamos a denominar como hemangiosarcomas o también es válido encontrarlos como angiosarcomas. Aquellos derivados del músculo esquelético que tienen un comportamiento benigno los vamos a denominar rhabdomioma y aquellos de comportamiento maligno los denominaremos rhabdomiosarcoma. Los derivados del músculo liso, hablamos de leiomioma, aquellos de comportamiento benigno, y leiomiosarcoma, los de comportamiento maligno. Los derivados del tejido hematopoyético solamente tienen un comportamiento maligno y son denominados leucemia, al igual que los derivados del tejido linfopoyético tienen un comportamiento netamente maligno y se denominan linfoma. Muchas veces lo pueden encontrar como linfoma maligno. Aquellos derivados del neuroectodermo, hablamos de melanoma, los de comportamiento benigno, y melanoma maligno, aquellos con un comportamiento maligno. Y después hay tumores que no están dentro de esta lista, que son los tumores mixtos, que son aquellos tumores que derivan de las 3 capas embrionarias, por eso se llaman mixtos y son bastante común que aparezcan, es bastante frecuente verlos en la glándula mamaria de las perras. Los carcinosarcomas son tumores muy agresivos, muy malignos, que tienen componentes tanto epiteliales como mesenquimáticos. Los teratomas son aquellos tumores que se originan en las células germinales, por eso es factible observarlos o que se desarrollen en las gónadas, en los testículos y ovarios. Son bastante infrecuentes en las perras y en las gatas. Estos tumores se caracterizan por derivar y diferenciarse las células neoplásticas hacia cualquier tejido posible. Por lo tanto, dentro de estos tipos de tumores podemos encontrar cualquier tipo de tejido. Podemos encontrar desde tejido óseo, tejido epitelial, diferentes órganos como riñón, parte de músculo, etc. El tumor venéreo transmisible, o también conocido con la sigla TBT, es un tumor propio de los caninos que tiene una forma de
transmisión que se conoce como implantación. Las células se transmiten a través del coito y normalmente por el lamido. Este tumor va a ser analizado en la actividad práctica de esta APO. Para poder proporcionar un pronóstico al paciente que padece cáncer, al igual que conocer la extensión del proceso, se utiliza un sistema de clasificación denominado TNM, en donde T significa tumor, N nódulos y M metástasis. Este sistema de clasificación es utilizado frecuentemente en medicina humana y casi no se utiliza en medicina veterinaria. Entonces, es importante esta frase: el manejo de un paciente con cáncer no es posible sin conocer la extensión del proceso. Por lo tanto, este sistema de clasificación permite llegar a determinar el pronóstico de estos pacientes. Como les decía, T significa tumor primario. En el caso de que esté expresado como T0, quiere decir que no hay evidencia de tumor primario. T1 significa tumor confinado al sitio primario. T2 significa que el tumor primario invade tejidos adyacentes. N hace referencia a nódulos linfáticos o linfonódulos regionales. N0 significa que no hay evidencia de tumor en el linfonódulo. N1 significa que hay compromiso ya del linfonódulo regional. N2 hace referencia a que hay compromiso de también linfonódulos distantes. M, la letra M hace referencia a metástasis. M0 significa que no hay evidencias de metástasis. M1 significa que hay metástasis en sitios cercanos y M2 significa que hay metástasis distantes. Es decir que el pronóstico para un paciente que tiene T0, N0 y M0 no va a ser el mismo que para aquel paciente que tiene un T2, N2 y M2. En el primer caso, el pronóstico es bastante benigno. En cambio, en el segundo caso, el pronóstico va a ser muy sombrío. Vamos a ver que los tumores no pasan inadvertidos en el organismo animal en donde se encuentran. Por el contrario, tienen efectos sobre el hospedador y estos efectos se pueden considerar efectos directos o efectos indirectos. Los efectos directos hacen referencia a que muchos tumores, pueden comprometer directamente la función del órgano en el cual se encuentran por reemplazar el tejido normal y alterar la relación anatómica normal de los órganos afectados. La expansión tumoral comprime al tejido adyacente y a los vasos sanguíneos que abastecen de sangre a los tejidos, resultando en, por ejemplo, una atrofia por compresión o en una franca necrosis. En el caso de, poniendo como ejemplo, los tumores cerebrales, la expansión se va a ver limitada por la caja craneana y esto va a complicar mucho más la situación. Entonces, hay que tener en cuenta cuando hablamos de tumores benignos, hay que tener en cuenta la localización de estos tumores.
Tomando como otro ejemplo, la invasión de la pared de un órgano hueco puede llevar a la ruptura de dicho órgano con las consecuencias que ello acarrea. También hay tumores que pueden corroer, debilitar la pared de los vasos sanguíneos. A este proceso se lo denomina diabrosis, a partir de la liberación de enzimas proteasas, como les mencionaba anteriormente. Esto es bastante particular de las células tumorales malignas, y esto por lo tanto va a traer consecuencias como hemorragias y también la formación de émbolos. Las células tumorales pueden ingresar a la luz del vaso sanguíneo, formar émbolos tumorales a partir de este mecanismo. Otros tumores, ya sean de comportamiento benigno o maligno, pueden causar enfermedad por mecanismos indirectos. Un ejemplo de ellos son aquellos que producen sustancias biológicas que inducen el llamado síndrome paraneoplásico. Tomando como ejemplo algunos tumores de comportamiento benigno que son bien diferenciados, estos suelen retener características y funciones de las células normales, y la cantidad excesiva de las sustancias que secretan pueden causar enfermedades clínicas. Esto ocurre en general en animales con tumores de origen endocrino. Un ejemplo típico son aquellos tumores de las células beta del páncreas, las cuales son muy comunes en perros. Estos tumores, cuando son funcionales, van a secretar cantidades excesivas de insulina, lo que trae aparejado un cuadro de hipoglucemia muy importante, que puede derivar en un síncope o una actividad convulsiva en el animal. Por otro lado, algunas veces, y en el caso de otros tumores, pueden secretar hormonas o sustancias similares a hormonas que usualmente no están asociadas a la célula de origen. Un buen ejemplo de esto es la hipercalcemia humoral maligna. En la mayoría de los casos, y en este cuadro, hay un aumento de la resorción osteoclástica del hueso que va a estar mediada por la liberación de factores humorales provenientes de las células tumorales o bien provenientes de células normales del hospedador. Estos factores humorales van a actuar en forma sistémica y a distancia del tumor. ¿Y qué es lo que inducen? Bueno, aumentan la resorción de calcio desde el riñón y desde el intestino, contribuyendo de este modo a la hipercalcemia. Este síndrome paraneoplásico, la hipercalcemia humoral maligna, normalmente se asocia a linfomas en perros y en hembras caninas viejas va a ocurrir en aquellos tumores como el adenocarcinoma de las glándulas apocrinas de los sacos anales, que son bastante poco frecuentes. Se puede decir que el resultado indirecto más importante y más frecuente de las neoplasias malignas es la caquexia. La caquexia significa un estado de desnutrición extremo. El animal presenta anorexia, una atrofia generalizada y debilidad. Esto puede explicarse por varias cosas. Puede ser que haya una inadecuada incorporación de alimento. Hay animales que comen muy bien, pero aún así pierden peso, y esto se debe a que el tejido tumoral compite con el tejido del hospedador por los nutrientes. Lo que ocurre es que hay cambios profundos en el metabolismo
en aquellos animales que tienen neoplasias y en general estas consumen o tienen un alto gasto energético. Por lo tanto, se ve alterado tanto el metabolismo de hidratos de carbono como de lípidos, así como también de proteínas. Muchos de estos trastornos del metabolismo, son atribuidos al factor de necrosis tumoral alfa, que también es conocido como caquectina. Esta es una citoquina que es producida, sintetizada por los macrófagos activados en una variedad de enfermedades crónicas, incluidas las neoplasias. Este mediador es el responsable de producir una variedad de respuestas en el hospedador, incluso está implicado como el principal productor de la atrofia generalizada en enfermedades crónicas. Por ejemplo, inhibe diferentes enzimas como la lipoproteína lipasa, que contribuye a la lipogénesis y los depósitos de grasas así disminuyen. La caquectina es la responsable de muchos de los cambios que aparecen en el shock endotóxico también. Por otro lado, los animales que padecen neoplasias malignas producen neoplasias malignas o benignas tienen una inmunosupresión. Es decir, los animales que tienen un tumor están comprometidos inmunológicamente, más aún aquellos que padecen de linfomas, en donde los propios linfocitos que pertenecen al sistema inmune van a estar comprometidos. La inmunosupresión asociada al tumor es mejor conocida por la necesidad de proteger a los pacientes que portan un tumor de enfermedades infecciosas. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes referidos a la patogénesis, también conocida como oncogénesis o carcinogénesis. La patogénesis se refiere a los mecanismos que subyacen en el desarrollo de una neoplasia. Y esto es algo muy importante. En el centro de la carcinogénesis se encuentra una lesión genética no letal. La mayoría de los tumores se originan a partir de la expansión clonal de una sola célula. Analizando este esquema, que es un esquema extraído del libro Schlauson, en donde dicen que las células tumorales aparecen por una detención parcial o total de la diferenciación. ¿Cómo se puede explicar esto? Aquí tenemos en la primera fila, vemos la diferenciación y proliferación normal de un tejido normal. Vemos que las células parten de células stem cell, sufren diferentes estadios de diferenciación hasta que ingresan al estado posmitótico, en donde se diferencian completamente y allí cumplen su función y adoptan una morfología definitiva. Entonces, en cualquiera de estos estadios de diferenciación, la célula está expuesta a sufrir alguna mutación. En el caso de que la célula sufra una mutación en este estadio, en donde la célula todavía es más parecida a una célula stem cell, todavía no tiene una diferenciación marcada, esta célula que mutó va a sufrir una transformación, una expansión clonal y por lo tanto va a proliferar en forma desmedida y va a poblar
la totalidad del tumor. Entonces, las características que vamos a encontrar en ese tumor son células totalmente indiferenciadas. Por eso hablamos de que el tumor tiene un comportamiento maligno. ¿Qué pasa si la transformación, la mutación, la sufren a este nivel? Células que están en un estadio anterior a diferenciarse completamente. Estas células entonces mutadas, proliferas, se expanden, hacen una expansión clonal. Por lo tanto, la población de ese tumor va a ser de células totalmente diferenciadas o casi diferenciadas. Y eso es lo que caracteriza a los tumores de comportamiento benigno. Entre medio podemos tener variantes. Hay tumores que pueden tener poblaciones de células indiferenciadas y otras poblaciones celulares con diferentes estadios de diferenciación. Vamos a ver un ejemplo en la actividad presencial obligatoria en este sentido. Este es un concepto muy importante que dice que el origen de las neoplasias es un proceso multifactorial y de hecho en líneas generales es así. No hay un solo agente que determine el desarrollo de una neoplasia, sino la conjunción de varios factores. Generalmente son consecuencia de un factor oncogénico más una injuria tisular crónica. Ahora bien, vayamos ahora a la etiología de las neoplasias. Hay una lista bastante extensa de diferentes agentes de diferente naturaleza que pueden llegar a inducir neoplasias, tanto de comportamiento benigno como maligno. En primer lugar vamos a ver aquellos agentes químicos. Yo aquí les traje algunos agentes más representativos de naturaleza química que pueden llegar a inducir una neoplasia. No es el objetivo en esta oportunidad saber los mecanismos exactos que utilizan para desarrollar las neoplasias, pero sí saber algunos aspectos más representativos que yo en breve les voy a mencionar. Las anilinas son algunos de los ejemplos de agentes químicos que pueden inducir algunas neoplasias. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las aflatoxinas B1, agentes alquilantes. Los agentes alquilantes tienen la particularidad de que a partir de sus grupos alquilos interactúan con las bases del ADN y pueden inducir alteraciones y diferentes mutaciones en la molécula del ADN. Fíjense aquí el benzopireno como un ejemplo también de carcinógeno químico. El benzopireno puede interactuar y formar complejos con proteínas, también con ácidos nucleicos de las células y por esos mecanismos inducir el desarrollo de neoplasias. Continuando entonces aquí en la lista, el Pteridium aquilinum es un helecho que posteriormente voy a desarrollar en detalle cuál es el mecanismo que utiliza el Pteridium aquilinum para la generación de neoplasias. Y aquí tenemos los carcinógenos iniciadores o también denominados genotóxicos. Son llamados iniciadores o genotóxicos aquellas sustancias que inducen directamente un daño en la molécula del ADN. Estas pueden ser las aflatoxinas, los benzopirenos, el cromo. Por otro lado tenemos carcinógenos promotores denominados también epigenéticos. En este caso, a estos se los considera aquellos agentes capaces de modificar la expresión de un gen. Y dentro de este grupo tenemos a las hormonas. Y de aquí surgen dos conceptos importantes en la génesis de las neoplasias, el de iniciación y promoción.
Estos conceptos, sin embargo, ya fueron descritos allá por el siglo XVIII por Sir Percival Pott, que era un médico que se dedicaba a observar a los desollinadores. Los desollinadores eran personas en ese momento que se encargaban de limpiar las estufas a carbón o a leña. Este médico observó que estas personas, en líneas generales casi la totalidad, padecían carcinomas de escroto. Asoció entonces que el hollín se depositaba en el escroto de estas personas y esto inducía el rascado de la zona y por lo tanto ambas situaciones generaban el desarrollo de carcinomas de escroto. Por lo tanto, ya en el siglo XVIII se hablaba del concepto de iniciación, en este caso promovido por el hollín, y promoción producto del rascado. Ambas situaciones generaban entonces el desarrollo de la neoplasia. Posteriormente, ya en el siglo XX, estos dos científicos, Yamagiwa e Ichikawa, realizaron un experimento con la finalidad de verificar estos conceptos de iniciación y promoción. Por lo tanto, eligieron como animales de experimentación a los conejos. Lo que hicieron fueron pincelarle las orejas con alquitrán de hulla. Y en ciertos conejos realizaban orificios con un sacabocados. Si bien este cuadro corresponde a otro experimento, nos permite ver cuáles de los grupos de animales de experimentación desarrollan tumores. Vemos en el grupo número 1 aquellos que han recibido solamente el agente iniciador. Por ejemplo, en el caso de los conejos, el alquitrán de hulla, si solo se pintaban las orejas con el alquitrán de hulla no había tumor. En el grupo 2, si se pintaban las orejas y después se aplicaban en forma repetida y continua el agente promotor, que en este caso sería el sacabocados, sí había desarrollo de tumor. En el grupo 3 se aplicó el agente iniciador, al tiempo comenzó a aplicarse en forma sostenida y repetitiva el agente promotor y también había desarrollo de tumor. ¿Qué pasa en un grupo 4 en el que intentaron aplicar primero el promotor, el agente promotor, y luego el iniciador? No hubo desarrollo de tumor. Lo mismo en el grupo 5 que solo aplicaron el agente promotor, tampoco hubo tumor. Y por último, en el último grupo colocaron el agente iniciador y en forma intermitente colocaron el agente promotor, ¿sí? En forma intermitente y espaciada colocaron el agente promotor y tampoco hubo desarrollo de tumor. Este prestigioso médico, Sir Alexander Kennewick, en el siglo XX, fue reconocido ya que fue el primer médico que descubre que los hidrocarburos policíclicos son carcinogénicos. Y aquí vemos los 4 principales hidrocarburos policíclicos. Los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, es la única especie que se expone voluntariamente a carcinógenos ambientales, como es el caso de la exposición al humo del cigarrillo o directamente a partir del hábito de fumar se exponen a diferentes carcinógenos que se encuentran en el humo del cigarrillo. Estos están mencionados en esta figura y en líneas generales son hidrocarburos policíclicos los responsables del desarrollo de los diferentes carcinomas a nivel pulmonar.
Aún no hay estudios que lo avalen, pero hay cierta tendencia de que los animales puedan desarrollar algún tipo de neoplasia estando expuestos al humo del cigarrillo. Se puede mencionar a los agentes infecciosos como un grupo muy amplio responsable de generar la mayoría de las neoplasias en los diferentes animales domésticos. Los virus están dentro de este grupo y hay diferentes tipos de virus oncogénicos que producen cáncer por diferentes mecanismos, ya sean virus ADN y ARN. Los mecanismos por los cuales los virus pueden inducir el desarrollo de las neoplasias será visto en la segunda parte del teórico de neoplasias. Yo aquí les cito algunos ejemplos de virus ADN inductores de ciertas neoplasias como los papilomavirus, la hepatitis B, herpes virus en la enfermedad de Marek, entre otros. Dentro de los virus ARN, los retrovirus oncogénicos son virus pequeños que pueden causar muchas neoplasias de importancia en los animales domésticos. Estas pueden incluir la leucosis aviar, la leucemia felina, la leucosis bovina, entre otras. También aquí se cita el virus de la inmunodeficiencia felina y el HIV humano. Dentro de las bacterias, el Helicobacter pylori es el responsable o es la responsable de generar gastritis, úlceras gastroduodenales y carcinomas gástricos tanto en seres humanos como se ha descrito en perros. Dentro del grupo de los parásitos, las larvas migratorias del Spirocerca lupi, que migran a partir del esófago en los caninos, puede inducir el desarrollo de un fibrosarcoma. También se involucran a los gastrófilos en el desarrollo de neoplasias. Los carcinógenos de naturaleza química pueden ejercer su acción en forma directa o de manera indirecta, que son en general la mayoría. Es decir, de forma indirecta entran como procarcinógenos al organismo y van a requerir el metabolismo enzimático para convertirse en carcinógenos. También se suele hablar de carcinogénesis indirecta en estas circunstancias. A pesar de su variada composición, el efecto de estos carcinógenos lo realizan gracias a que un compuesto electrofílico se une en forma covalente al ADN y altera las bases en el ADN. Muchos conservantes de alimentos ingresan al organismo como precursores y son transformados por acción bacteriana en carcinógenos puros. Aquí yo les muestro algunos ejemplos. Muchos contaminantes ambientales e industriales inducen el desarrollo de neoplasias. Yo aquí les cito algunos ejemplos, como son los estrógenos y sustancias de acción estrogénica, como el dietiletilvestrol. El radón es un ejemplo de radioisótopo inductor de neoplasia. Fibras de amianto, fibras de vidrio, níquel, arsénico, benzidina, naftilamina, cloruro de vinilo, como así también algunos herbicidas e insecticidas. El helecho macho, también denominado Pteridium aquilinum o Brackenfern, es responsable del desarrollo de neoplasias, específicamente de carcinomas de vejiga en bovinos. Este helecho es una maleza que lamentablemente tiene una distribución a nivel mundial y en nuestro país se encuentra preferentemente en Jujuy, Salta y Tucumán, en las zonas montañosas y de clima semihúmedo. Es una maleza que los bovinos suelen ingerir a partir del pastoreo y esta maleza contiene en su interior una sustancia de naturaleza química que se denomina taquilócido. Este taquilócido ingresa al organismo y se transforma en otra sustancia que es la que induce
diferentes efectos en el animal. Uno de esos efectos es la promoción o la generación de carcinomas de vejiga. Esta sustancia es capaz de interactuar tanto con la mayoría de las proteínas como con ácidos nucleicos, inclusive con el ADN. Entonces, como les decía, es el responsable de inducir carcinomas de vejiga. Los animales, los signos que manifiestan es una hematuria bien profusa, los animales directamente orinan sangre y fundamentalmente afecta al ganado bovino y también puede afectar al ganado caprino. La importancia del consumo de este helecho no solo radica en las lesiones que induce en el animal, sino también que puede ser transferido. Esta sustancia puede ser transferida al humano a partir de la ingestión de leche contaminada con esta sustancia, este taquilócido. Se ha encontrado una incidencia muy alta en las zonas en donde abunda este helecho, una incidencia muy alta de carcinomas gástricos y carcinomas esofágicos en aquellas personas que consumen leche contaminada con este taquilócido. Incluso en Japón, los brotes de este helecho son consumidos normalmente en ensaladas. Algunas micotoxinas, como por ejemplo las aflatoxinas, son responsables en el desarrollo de las neoplasias. Las micotoxinas son sustancias tóxicas que son producidas durante el crecimiento de diferentes especies de hongos sobre subproductos, sobre harinas, sobre cereales, que ante determinadas condiciones de temperatura y humedad, estos hongos desarrollan estas micotoxinas. Específicamente las aflatoxinas son producidas por algunas especies de hongos, pero particularmente el Aspergillus flavus. Estas aflatoxinas están vinculadas con el desarrollo de carcinomas hepáticos y no solo inducen lesiones en los animales domésticos, en los bovinos, sino que también son transferidas a los seres humanos, induciendo diferentes tipos de lesiones. Dentro de los agentes físicos, las radiaciones se consideran carcinógenos completos. Esto lo diferencia de los agentes químicos. ¿Qué significa carcinógenos completos? Que ellos mismos actúan como iniciadores y con la exposición continua actúan como promotores. No todas las radiaciones son carcinogénicas. Sin embargo, las de longitud de onda corta, como los rayos gamma, los rayos X y las radiaciones ultravioletas, pueden causar daños severos en el ADN y resultar esto en una mutación, que si no es reparada, la célula puede sufrir una transformación maligna. Las radiaciones ultravioletas inducen la formación de dímeros de pirimidina, como se observa aquí en la molécula del ADN. Y este tipo de radiación es la responsable del desarrollo del carcinoma de células escamosas en determinadas especies domésticas, como vamos a ver dentro de unos minutos. Con respecto a las radiaciones ionizantes, como los rayos X, rayos gamma, estas radiaciones ionizantes dañan en forma directa el ADN, provocando la ruptura simple o doble de la molécula de ADN. También pueden producir la eliminación de bases. Este tipo de radiaciones también es capaz de promover la formación de radicales libres y la interacción de estas moléculas altamente reactivas pueden también dañar en forma indirecta al ADN.
Dentro de agentes físicos también los traumatismos se consideran o pueden estar vinculados en el desarrollo de ciertas neoplasias, como por ejemplo los sarcomas óseos en caninos, específicamente en aquellos de raza grande. Si bien las radiaciones ultravioletas no tienen tanta importancia en medicina veterinaria debido a que los animales domésticos presentan un manto piloso, hay dos situaciones en que sí son muy importantes. En esta situación, en el caso de los felinos, que tienen un pelaje claro, un pelaje despigmentado, carente de melanina, o zonas, por ejemplo, la zona del plano nasal, la zona de las orejas, en donde pueden tener un pelaje claro, sin melanina, estas áreas son propensas a que las radiaciones ultravioletas, debido a la exposición solar, incidan y produzcan un tipo de cáncer de piel denominado carcinoma de células escamosas. La otra situación puntual ocurre en ciertas razas de bovinos que presentan la zona de la cara con un pelaje claro, blanco, no pigmentado, también desprovisto de melanina, también puede ocurrir solamente alrededor de los ojos. En este caso vemos un bovino de raza Hereford, en donde se produjo el desarrollo muy importante de este carcinoma de células escamosas. Fíjense que aquí tomó la totalidad del globo ocular y se extendió hacia las zonas adyacentes. Este tipo de cáncer, el carcinoma de células escamosas, lo van a ver en detalle en la actividad práctica. Tanto van a ver características macroscópicas como microscópicas del mismo. Algunas consideraciones epidemiológicas de las neoplasias. Con respecto a la edad, en líneas generales las neoplasias, el riesgo de aparición de neoplasias incrementa con la edad, a excepción de los linfomas y papilomas que normalmente aparecen en animales jóvenes. Se considera que los perros y los gatos son, dentro de los animales domésticos, los más longevos. Es por eso que encontramos a estos animales con una incidencia de neoplasias mucho más alta con respecto a las otras especies domésticas. En cuanto a las especies, se ha relacionado una incidencia alta de tumores mamarios en las perras, los linfomas y las leucemias en relación a desarrollan frecuentemente en felinos. El carcinoma de células escamosas normalmente ocurre en bovinos y felinos, como les mencionaba anteriormente, aquellos bovinos y felinos que presentan áreas o un pelaje en general claro, despigmentado. Y en los equinos se suele ver un tipo específico de tumor de piel, que es el sarcoide, que es un tumor que se origina a partir de la dermis, del tejido conectivo, y es altamente maligno. También hay que considerar el pelaje. Los tordillos, los equinos tordillos, normalmente son propensos a desarrollar melanomas, y el carcinoma de células escamosas normalmente ocurre en aquellos animales de pelaje claro, despigmentado. También es importante considerar las razas. Se ha hecho un estudio en donde se ha relacionado que determinadas razas de perras, como por ejemplo las perras de caza, son más propensas a desarrollar tumores mamarios. Por ejemplo, en la raza boxer de perros es más propensa a desarrollar mastocitomas, en los cocker melanoma, y en los perros de raza grande, en líneas generales, están más predispuestos al desarrollo de ciertos sarcomas óseos como son los osteosarcomas. Hay que tener en cuenta también los factores geográficos y ambientales. El TBT o tumor de Sticker y los tumores de piel normalmente desarrollan en zonas de clima tropicales,
y los carcinomas gástricos y de vejiga en campos con helecho macho. Con respecto a la herencia, es erróneo decir que el cáncer se hereda. Recordemos que para que se desarrolle una neoplasia se deben conjugar varios factores. Hablábamos al principio de esta clase que no hay una sola causa que pueda desarrollar una neoplasia, sino que es multifactorial. Lo que sí se sabe es que hay un aumento de la susceptibilidad en la descendencia en carcinomas mamarios y de colon, pero estos estudios están realizados específicamente en medicina humana. Todavía no hay estudios que demuestren el aumento de la susceptibilidad en la descendencia en animales domésticos.